pasaje se encuentra en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y dice así el pasaje en la Escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas tus vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando nosotros miramos este pasaje, vemos una situación bastante complicada de crisis. Es una mujer, en primer lugar empieza el pasaje, una mujer. En los tiempos bíblicos y sobre todo en el Antiguo Testamento no era fácil ser mujer. Es más, los judíos solían orar dando gracias a Dios por no haber nacido gentiles y por no haber nacido mujer. Y empieza este pasaje diciendo una mujer. Ya empezamos con una situación desfavorable para ese tiempo. Pero sigue diciendo de las mujeres de los hijos de los profetas. Y uno podría pensar que si era esposa de uno de los hijos de los profetas, bueno, esto la ponía en una situación favorable. Pero no es así, todo lo contrario. En ese tiempo, los profetas habían sido perseguidos, habían sido muertos, y muchos habían podido sobrevivir gracias a que algunos le ayudaron a esconderse y le sustentaron con agua y pan. Y posiblemente este hombre, que según dice ahí el pasaje, temeroso de Dios, se encontraba endeudado, es porque quizás había tenido que ayudar a su padre y a otros profetas a sobrevivir en un tiempo de persecución. Así que empezamos con una mujer, ya una situación desfavorable, una mujer que era esposa de los hijos de los profetas. Esto agregaba más problemas. Y también dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea, no solo era una mujer, no solo era una esposa de los hijos de los profetas, sino que era viuda. Y todo esto iba agravando las circunstancias que le tocaba enfrentar a esta mujer. Y también dice que estaba endeudada. No solamente una mujer, no solamente esposa de un hijo de profeta, sino viuda y endeudada. Y lo peor de todo es que dicen que los acreedores venían para llevar a 2 de sus hijos, tal vez tenía más, como esclavos. Una situación bastante difícil, un momento bastante complicado para esta familia. Y uno, cuando mira este pasaje, puede verlo desde distintas perspectivas, ópticas, pero yo he querido mirarlo desde el punto de vista de lo que más afligía a aquella mujer, y era que 2 de sus hijos, por causa de la deuda con la que había quedado, iban a ser llevados como esclavos. Por eso el título de este pensamiento, de este mensaje, es una pregunta: ¿cómo librar a nuestros hijos de la esclavitud? ¿Cómo librar
a nuestros hijos de la esclavitud. Sin lugar a duda, hoy en día no existe la esclavitud como en aquellos tiempos, pero aún hoy nuestros hijos corren el riesgo de caer en la esclavitud. Yo veo a personas de mi edad con hijos jóvenes, adolescentes, que tristemente tienen que contar la historia de cómo sus hijos fueron atrapados por algún tipo de cosa que los esclavizó. Algunos se hicieron esclavos de la pornografía, otros se hicieron esclavos de las drogas, otros del alcohol, algunos de la depresión, de los vicios. Algunos son esclavos de su propio orgullo, egoísmo y narcisismo. Otros son esclavos del rencor y de la amargura. Algunos o algunas, especialmente se da más esto en las chicas, fueron esclavas de anorexia, de bulimia. Y podríamos decir como en una forma general que muchos fueron esclavizados por el pecado. Y por eso la pregunta es cómo librar a nuestros hijos de la esclavitud. Tal vez no la esclavitud como la que figura aquí en este contexto bíblico, pero sí la esclavitud del pecado en alguna de sus formas, esclavitud a las que el enemigo de nuestras almas quieren llevar a nuestros hijos. Tal vez vos digas, este mensaje no es para mí porque no tengo hijos o porque mis hijos ya son grandes. Los principios que uno saca de la palabra de Dios siempre nos sirven. Si no es para aplicarlo de forma personal y directa a nuestras vidas, va a servir para quizás aconsejar a otros, entender a otros o aplicarlo en otras áreas de nuestra vida. Entonces, quiero enfocarme en esta pregunta: ¿cómo librar a nuestros hijos de la esclavitud? Y yo viendo este pasaje, encuentro algunas de las cosas que nosotros los padres, que tenemos hijos chicos, preadolescentes o aún adolescentes, podemos hacer para librar a nuestros hijos de cualquier tipo de esclavitud, de tipo espiritual, de esclavitud del pecado. Y lo primero que veo en este pasaje y lo primero que tendríamos que hacer es clama a Dios siempre por la vida de tus hijos. Si queremos librar a nuestros hijos de la esclavitud, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios siempre por la vida de nuestros hijos. Dice ahí el pasaje: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta, y el profeta era el que representaba a Dios, era por medio del quien uno podía recibir las palabras de Dios y por medio de quien se podía conectar con Dios. Por tanto, el que esta mujer haya clamado al profeta equivale a decir a que clamó a Dios, que buscó la ayuda de Dios. Y quizás no nos demos cuenta lo importante que es todos los días presentarnos ante Dios y orar y rogar y clamar por la vida de nuestros hijos. Su carne, el diablo, este mundo, quieren esclavizar a nuestros hijos. Y nosotros no tenemos el poder para librarlos por nosotros mismos, pero en Dios está el poder y en Dios está la sabiduría. Y tenemos que aprovechar cada día que Dios nos da para postrarnos ante Él y clamar por nuestros hijos. Es de suma importancia que cada día estemos orando por nuestros hijos. Por algo la Biblia enseña tanto acerca de la oración. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. El salmista dice: por la tarde, por la mañana, al mediodía, clamé a Dios y Él escuchó mi oración. El Señor Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dio varias parábolas, haciendo referencia a lo importante que es orar, diciendo: si nosotros como padres terrenales sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre espiritual dará cosas buenas a los que se la pidan? O aquella viuda que frente a la insistencia de un juez injusto recibió respuesta y Dios dice: ¿creen que yo no responderé cuando ustedes clamen a mí día y noche? O aquel amigo que en un horario importuno va a pedir ayuda y consigue lo que buscaba por su insistencia. Y a veces nosotros
Quizás dudamos de que podamos encontrar ayuda y respuesta de parte de Dios. Pero Él nos dice, orad sin cesar, orad en el Espíritu, orad con toda oración, con todo ruego. Y no es en vano que cada día nos presentemos delante de Dios y oremos por nuestros hijos. Creo que esto puede hacer una gran diferencia y hace una gran diferencia entre jóvenes que siguen los caminos de Dios y entre jóvenes que están esclavizados por el pecado. Así que la primera enseñanza que encuentro en este pasaje y el primer ejemplo que nos brinda esta mujer es que ella clama a Dios por la vida de sus hijos. En segundo lugar, el segundo consejo, la segunda enseñanza que encuentro es: busca siempre con fe la dirección en la palabra de Dios. Busca siempre con fe la dirección en la palabra de Dios. Él le dijo, el profeta, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El cual dijo después el profeta en otro pasaje, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Aquella mujer clamó al profeta porque estaba buscando a Dios, pero cuando el profeta habló, esta mujer escuchó al profeta porque él traía palabra de Dios, pero la escuchó con fe. ¿Qué significa escuchar la palabra de Dios con fe? Que fue y la obedeció, que fue y la aplicó a su vida. Todo lo que el profeta le dijo que haga, ella fue e hizo tal cual el profeta le había dicho. Y esto es porque ella había recibido esa palabra como palabra de Dios, la había recibido con fe y fue e hizo lo que la palabra de Dios que había llegado a través del profeta le indicaba. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar la dirección de Dios, los consejos de Dios, buscar personas espirituales que nos digan qué hacer, cómo tratar con nuestros hijos. Y tenemos que tener fe en lo que Dios dice, no en lo que la psicología dice, no en lo que este mundo dice, no en lo que la experiencia de otros padres nos puedan decir. Nosotros tenemos que buscar el consejo en la palabra de Dios y lo tenemos que hacer con fe. Y la diferencia entre creer a Dios o no creer es nuestra obediencia. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no lo obedecemos, si no la practicamos, si no la aplicamos a nuestra vida diaria, esto significa simplemente que es un conocimiento que está en nuestra mente, es un conocimiento intelectual, pero no es algo en lo que nosotros hayamos colocado nuestra confianza, nuestra fe, porque si no lo obedeceríamos, la aplicaríamos a nuestras vidas. Entonces, busquemos lo que la palabra de Dios enseña, busquemos consejos en personas espirituales y cuando recibamos esos consejos de parte de Dios, obedezcámoslo. No solo obedezcamos aquello que nos parece fácil de hacer, aquello que creemos que nos conviene hacer, tenemos que obedecer en todo. El problema nuestro es que muchas veces tenemos una obediencia parcializada. Obedecemos parte de lo que nos aconseja, de lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nosotros pensamos que debemos hacer y otras partes que nos cuesta obedecer, que nos parece más difícil, que demanda un precio, simplemente la desechamos. Entonces, si nosotros queremos librar a nuestros hijos de la esclavitud, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios, siempre, todos los días, por la vida de nuestros hijos. Pero en segundo lugar, debemos buscar siempre con fe la dirección de la palabra de Dios. Buscar lo que la Biblia enseña, buscar consejos de personas espirituales y seguirlos y obedecerlos, aunque a veces demande esfuerzo y nos cueste, pero tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos indica. El tercer consejo que encuentro es: sé humilde siempre, pide ayuda y déjate ayudar. Y este es uno de los puntos quizás más importantes en el que muchas veces tenemos problemas. Saben que la falta de humildad nos hace esconder nuestros problemas, ocultar nuestros problemas, no querer que las demás personas se enteren, lo sepan, y muchas veces por esta causa no pedimos ayuda y nadie nos puede ayudar porque simplemente hemos tapado nuestros problemas, hemos ocultado nuestros problemas
para mostrarnos mejor de lo que somos, para que nos vean más espirituales de lo que realmente somos. Y de esa manera estamos cerrando la puerta a que alguien, quizás con más conocimiento, con más espiritualidad, nos pueda ayudar, nos pueda guiar y nos pueda sacar del problema en el que nos encontramos. Por eso el consejo: sé humilde siempre, pide ayuda y déjate ayudar. No vas a salir del problema escondiéndolo, tapándolo, disimulándolo, ocultándolo. Es más, ese problema se va a ir haciendo cada vez más grande y un día va a salir a la luz, va a salir todo a la luz, pero mucho peor de lo que realmente fue en el momento en que podrías haber encontrado una solución. Entonces, sé humilde. Nadie espera que seas perfecto, nadie espera que tu familia sea perfecto, nadie espera que tus hijos sean perfectos. Reconoce tus necesidades, tus debilidades, tus problemas, pide ayuda y déjate ayudar. Ahí el profeta le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Y lo que veo aquí es que ella no tuvo que pedir la solución a sus vecinos, simplemente tuvo que pedir algo que iba a ayudar a la solución, viendo después cómo sucedieron las cosas. O sea, eran necesarias estas vasijas para llegar a una solución final. La solución la iba a traer Dios, pero fue necesario que ella pida estas vasijas, que quizás tenga que compartir con sus vecinos, con sus allegados, aquellos tan cercanos que podía pedirle un favor. Y la idea es esta, que tienes que ser humilde, pedir ayuda y dejarte ayudar. No digas: no, yo voy a salir solo, yo y Dios podemos, no necesito de que nadie me extienda una mano, de que nadie me dé un consejo, yo voy a salir. Esto es orgullo. Creer que en vos mismo tienes la capacidad, la fuerza, los recursos para salir adelante y para ayudar a tus hijos a escapar de la esclavitud. Necesitas pedir ayuda y dejarte ayudar. ¿Qué podría significar estas vasijas vacías? Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos permitir que alguien no nos dé la solución, pero nos dé cosas que podemos usar para encontrar la solución? Bueno, sería bueno que pidas oración, que hables con hermanos espirituales y les diga: mira, estoy pasando por esto y por esto, por favor necesito que intercedas por mi hogar, necesito que intercedas por mis hijos. Y abrir tu corazón y pedir personas que oren, pero también pedir consejos a personas espirituales, a quienes puedan aconsejarte conforme a la palabra de Dios. Y para esto se necesita humildad. La humildad de reconocer que estás en problema, la humildad de quizás admitir que has fallado, la humildad para poder abrir tu corazón y dejar que te vean como sos. Y a veces nos da miedo porque nosotros pensamos que los otros son más espirituales, más perfectos, que nunca se equivocan, que tienen familias maravillosas. Y en realidad todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, todos tenemos algo con que lidiar con respecto a nuestros cónyuges, a nuestros hijos y a las cosas con las que nos toca vivir cada día. Y nadie te va a juzgar, o si alguien lo hace es un problema de él con Dios. Sencillamente pide ayuda y déjate ayudar. En cuarto lugar, que siempre la presencia y el poder de Dios se vea de puertas para adentro. Qué importante que es esto. Dice que se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos, dice, le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Que siempre la presencia y el poder de Dios se vea de puertas adentro. Qué importante es que nuestros hijos puedan ver que nosotros no solo somos personas espirituales en la iglesia, no solo somos personas espirituales cuando nos encontramos fuera de casa, sino que dentro de casa puedan ver personas que muestran amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. He sabido de muchos casos y he escuchado muchos casos donde jóvenes se rebelaron contra Dios y se rebelaron contra la iglesia por causa de la hipocresía de sus padres. Que sus padres eran una cosa afuera, eran una cosa en la iglesia, pero algo muy distinto
cuando las puertas de su casa se cerraban. Entonces, esta doble vida, esta hipocresía, era vivida de una forma muy directa, muy intensa y era muy sufrida por los hijos. Y esto les llevaba a pensar que el Dios de sus padres era un Dios sin poder, un Dios que no cambiaba absolutamente nada, un Dios simplemente al que había que agradar de labios, pero no en verdad. Y qué importante es que nuestros hijos puedan ver realmente el poder de Dios de puertas adentro. Que en nuestras casas podamos ser personas espirituales, personas que oramos, personas que estudiamos la Biblia, personas que obedecemos a Dios en las distintas decisiones que tomamos, en el trato con nuestro cónyuge, en el trato con nuestros hijos, en el manejo de cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso uno de los consejos quizás más importantes de este pasaje es que siempre la presencia y el poder de Dios se vea de puertas adentro. Pregúntate, ¿qué pasa cuando las puertas de calle se cierran? ¿Qué pasa cuando los hermanos no te ven? ¿Qué pasa cuando te ven solo aquellos que te ven en short y en camiseta dentro de casa? Quiero decirte que lo que pase de puertas para adentro es lo más importante, porque esto es lo que va a afectar directamente el corazón de cada uno de tus hijos. En quinto lugar, cumple siempre con la parte del trabajo que Dios te encargó. Cumple siempre con la parte del trabajo que Dios te encargó. Quiero decirte que Dios no lo va a hacer todo. Quiero decirte que la iglesia no lo va a hacer todo. Quiero decirte que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Dice, Eliseo le dijo, declárame qué tienes en casa. Le preguntó, a ver, ¿qué tienes? ¿Con qué puedes cooperar? Y él le dijo después, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. Después también le dijo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Después le dijo, ve y vende el aceite. Y después dijo, paga a tus acreedores. Un montón de mandamientos, de acciones que debía llevar adelante esta mujer viuda. No es que vino Eliseo y le dijo, aquí tienes la plata que necesitas para solucionar tus problemas. No. Ella tenía que hacer su parte, poner lo que tenía, trabajar, pedir, esforzarse, vender. Y tenemos que entender que hay cosas que Dios nos manda a que las hagamos nosotros y que no podemos esperar que otros las hagan. Yo a veces he escuchado padres que sus hijos están mal y dicen, no, el problema es que no hay un buen pastor de jóvenes en la iglesia. Así me dijo un hermano que su hijo estaba apartado y estaba haciendo cualquier cosa. Y me costó, pero le dije, hermano, vos tienes que instruir a tu hijo. Vos sos el pastor de tu hijo. Vos sos el que tienes que aconsejarle, guiarle y llevarle a los caminos de Dios. ¿Qué puede hacer un pastor de jóvenes que lo ve 2 horas durante la semana cuando vos lo tienes todos los días, 24 horas en tu casa? Hay otro que dijo, no, la reunión de jóvenes no es tan buena como debería ser. Tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos, los que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, los que tenemos que poner límites a nuestros hijos. Y quiero decirte que la parte que nos toca a los padres no la va a hacer un pastor, una iglesia, no la va a hacer Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, ve a la Biblia y ve aquellas cosas que Dios te dice que vos tienes que hacer con tus hijos y hazla. Cumple siempre con la parte del trabajo que Dios te encargó. Quiero decirle que esta historia, aunque empieza bastante mal, termina bastante bien. Aquella mujer puede librar a sus hijos de la esclavitud, puede pagar sus deudas y aún le queda un poco de dinero para seguir viviendo y para seguir sustentando a su familia, y seguramente en ese tiempo encontrarán la salida para seguir adelante. Ojalá que estos consejos te ayuden para que vos y yo nos ayuden, podamos librar a nuestros hijos de la esclavitud, de cualquier tipo de esclavitud, especialmente la esclavitud del pecado. Entonces, haciendo un repaso pequeño, breve, vamos a ver los consejos que sacamos de esta historia. Clama a Dios siempre por la vida de tus hijos. El primer consejo. El segundo consejo,
Busca siempre con fe la dirección en la palabra de Dios. Ve lo que Dios dice y hazlo, obedécelo. En tercer lugar, sé humilde siempre y pide ayuda y déjate ayudar. No quieras mostrarte como el matrimonio, la familia, el padre perfecto. Reconoce los problemas que tiene, pide ayuda y déjate ayudar. En cuarto lugar, que siempre la presencia y el poder de Dios se vea de puertas adentro. No seas hipócrita. No actúes un papel en la iglesia delante de otros y parezcas un santo fuera de tu casa y seas un demonio dentro de tu casa. Sé santo fuera y dentro. Cuando las puertas se cierren, sigue siendo espiritual. En quinto lugar, cumple siempre con la parte del trabajo que Dios te encargó. Fíjate bien qué es lo que Dios te pide y hazlo. No espere que otras personas o Dios mismo haga lo que vos tienes que hacer. En esta tarea de criar a los hijos, de guiarlos en sus caminos, de poder llevarlos a estar en plena comunión con Dios y convertirse en siervos de Dios, gran parte de esto depende de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo como padres. Que Dios los bendiga, nos bendiga a todos y nos ayude a poder librar a nuestros hijos de la esclavitud. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar. Hasta siempre.